Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Molinari, soy fotógrafo y hoy les voy a contar cómo se usa un beauty dish. ¿Qué es beauty dish? Es una palabra inglesa que traducida al castellano quiere decir plato de belleza, pero como no es un nombre muy bonito, yo prefiero utilizar la palabra beauty dish. Para que ustedes vean el efecto real, lo que vamos a hacer es apagar la luz de relleno que yo tengo para comenzar este video y nos vamos a quedar solamente con la luz que nos está dando el beauty dish. Fíjense que la luz que produce es una mancha bastante intensa en el centro y lentamente se va yendo hacia los bordes, se va perdiendo hacia los bordes. Es parecido a lo que puede llegar a producir un reflector de Fresnel, esos reflectores que tienen un lente y que se usan en video y en cine. Ahora lo voy a poner de frente hacia ustedes, vamos a bajar un poco la potencia y van a ver cómo funciona. Tenemos la lámpara del flash y tenemos este tapón que redirige la luz que sale frontalmente hacia esta parábola, generando entonces una especie de núcleo central muy luminoso y muy intenso y una luz que acompaña que es suave. Bien, se lo utiliza para belleza, se lo utiliza para retratos y se utiliza para todos aquellos casos en que nosotros querramos tener una luz que detalla muchísimo las superficies, que tiene un detalle muy grande de las superficies, pero que retiene cierta suavidad. Por eso es que se le utiliza para fotografía de belleza. Vamos a ver aplicaciones en fotografía de niños, en fotografía de retratos, en fotografía de productos de indumentaria y en fotografía de productos. Así que vamos a revisar ahora cómo funciona el beauty dish. Bueno, y aquí tenemos un setup armado con el beauty dish. Lo primero que tenemos que comprender es que el beauty dish es un aparato rígido, no es un aparato plegable de ninguna manera, está hecho de metal, de forma que nosotros lo vamos a tener que usar solamente en estudio o en locaciones en las que tengamos realmente comodidad. Segundo, el beauty dish tiene que estar colocado en un buen trípode, porque si el beauty dish se nos cae, puede generar un problema. Realmente es un dispositivo pesado. Aquí el cliente nos había solicitado que la fotografía tuviera un toque de luz natural, que pareciera tomada al sol, de manera que esta es la toma final. A la derecha hay un panel blanco que rebota el beauty dish y hay una luz azul que ilumina el fondo y una luz que viene de un panal de abejas colocado en un flash en una posición que está bastante arriba. Aquí ven bien el setup. Y no te olvides de dejarnos un like y de suscribirte a nuestro canal. Aquí vemos otro setup. Este es un setup para fotografía de catálogo de prendas, de lookbook, en el que pueden ver cómo nosotros lo estamos usando de manera casi frontal a la cámara. Esto es lo que se conoce como luz butterfly, que es la luz desde la posición de la cámara generando una pequeña sombra debajo de la nariz de la modelo. Y aquí estamos aplicando además una luz de relleno porque si no, las partes de las facciones del cuello de la modelo se nos van a ver muy oscuras. Noten que estamos usando aquí un trípode. En general yo no hago fotos de retrato con trípode, pero sí hago este tipo de fotografías de catálogo de moda con trípode para que no haya que estar acomodando después los tamaños y las posiciones, que los encuadres sean casi finales. Y aquí tenemos la fotografía final. Observen en este zoom que está al 200% cuál es el efecto que produce la luz del beauty dish. Produce un enorme detalle en las superficies, por eso es que tenemos que tener un maquillaje muy intenso, muy fuerte, para que no aparezcan imperfecciones del rostro, porque lo que nosotros queremos hacer aquí es detallar el producto, detallar el tejido, y entonces la luz que tiende a destacar este tejido de manera muy detallada nos va a detallar mucho la cara, y para eso entonces pedimos a la persona que haga el maquillaje que haga un maquillaje lo más denso posible y lo más fuerte posible para que no haya este tema de
de que se vean las imperfecciones de la piel. Nos interesa remarcar la textura del producto. Vean aquí, con este zoom que vamos a hacer el 100%, cómo se ve el efecto de iluminación. Ahora al 200% tenemos la luz principal, que es la del Beauty Dish aquí, y aquí abajo, con un par de diafragmas menos de intensidad, tenemos esta caja que está generando el relleno. ¿Por qué estamos generando relleno? Porque si no utilizamos la luz de relleno, estas zonas van a quedar negras, van a quedar muy oscuras y las puntadas van a tener también mucha sombra adentro. Aquí lo que estamos viendo es una toma de maquillaje de fantasía y en este caso también es muy importante el uso del Beauty Dish. Aquí no estamos utilizando ninguna luz de relleno, es el Beauty Dish directo y entonces el detalle que tenemos es enorme. Vamos a verla al 100% y vean cómo toda la textura del maquillaje y toda la textura de la piel aparece perfectamente detallada. Esta es una foto en cámara RAW directa, no es una edición en Photoshop, todavía no hemos llegado a la edición en Photoshop. Me interesa compartir los crudos con un poco de ajuste nada más con ustedes y vean que el detalle es muy alto. Aquí estamos con un diafragma 13 entre 11 y 16 con ISO 100 y bueno, vean que se ven las huellas digitales, el detalle es muy interesante, pero no es una luz dirigida como podría ser una lámpara de un reflector plateado directo. Esa característica es muy propia del Beauty Dish y es lo que estamos analizando ahora. Y finalmente en la fotografía de niños, a mí me gusta mucho la fotografía de chicos con luz dirigida, un poco en una escuela más clásica. ¿Por qué? Porque se ven mucho los detalles, porque la luz es muy alegre, es una luz que emula casi la iluminación del sol. Y entonces a mí me agrada mucho esto, que permite ver bien, no esas luces extremadamente difusas y opacas. A mí me gusta que se vea bien todo. Y es una cosa que da alegría ver tanto detalle. Aquí tenemos el mismo esquema que utilizamos en la fotografía de lookbook de moda anterior. Tenemos el Beauty Dish haciendo este circulito que es tan lindo porque es muy natural. No es el reflejo ni de una caja cuadrada ni el reflejo de un paraguas lleno de rayos o gajos, sino es un punto de luz. A mí eso me gusta mucho y aquí está el relleno en forma de rectangulito. Esto es entonces la aplicación de Beauty Dish en retrato. Espero que les haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo.